Lucía limpiaba los hoteles de Alejandro cada noche y con lo poco que ganaba cuidaba a su madre enferma. Él la mandó vigilar creyendo que era una ladrona, pero cuando cruzó la puerta de su casa, descubrió que su propia familia le había arruinado la vida. Esa noche, Alejandro Vidal cometió el error más importante de su vida. No fue una decisión grande. No fue una firma en un contrato ni una orden en una junta directiva. Fue algo mucho más simple y mucho más irreversible. Decidió seguir a una mujer que no sabía que la estaban siguiendo, hasta una casa que él nunca debería haber visto. Y lo que encontró adentro de esa casa lo destruyó de una manera para la que ningún éxito empresarial lo había preparado. Pero esa noche todavía no había llegado. Primero llegó la llamada. Eran las 7:15 de la mañana cuando Gloria Méndez, supervisora del área de limpieza del Hotel Vidal Imperial, marcó la extensión directa de su jefe con una voz que pretendía ser neutral y no lo lograba del todo. «Don Alejandro, necesito hablarle de algo delicado. Sobre una empleada del piso 22. Alejandro Vidal tenía 32 años, el apellido más reconocido en la industria hotelera de la región y la costumbre de resolver problemas antes de que terminaran de explicárselos. Era dueño del Grupo Vidal, una cadena de 5 hoteles que su padre, don Aurelio, había construido desde cero y que él había multiplicado con una frialdad estratégica que sus competidores admiraban en público y temían en privado. Era el tipo de hombre que no necesita levantar la voz porque el silencio ya dice suficiente. «Dime», respondió sin levantar los ojos del reporte que tenía enfrente. «Es Lucía Paredes, señor. Lleva semanas saliendo con bolsas que no deberían salir. Artículos del almacén, productos del minibar, toallas de repuesto. Nada escandaloso de un solo golpe, pero los números no mienten, y siempre coincide con su turno». Alejandro giró levemente la silla. Afuera, la ciudad ya estaba despierta, y él todavía no había tomado el primer café del día. «¿Cuánto tiempo llevas notando esto?» «Casi un mes, señor». «¿Por qué no me dijiste antes?» Hubo una pausa, breve pero honesta. «Porque Lucía es la mejor empleada que tengo en ese piso, don Alejandro. Quería estar segura antes de hablar. No quería equivocarme con ella». Eso lo detuvo un instante. «La mejor empleada que tengo». No era la descripción que normalmente precedía una acusación de robo, pero los números no mentían. Gloria tampoco. «Ponla bajo observación. Sin confrontarla. Dame una semana». Colgó, y se quedó mirando el reporte que ya no podía leer. Los días que siguieron tuvieron esa tensión particular que existe cuando alguien observa sin ser visto. Gloria enviaba reportes cada 2 días. Nada explosivo, nada definitivo, pero los patrones seguían ahí con la persistencia silenciosa de las cosas que son verdad. Lucía salía con bolsas. Lucía tardaba más de lo necesario cerca del almacén. Lucía, siempre puntual, siempre eficiente, siempre invisible de esa manera en que los buenos empleados saben serlo, estaba haciendo algo que no debía. O eso parecía. Al 5.º día, Alejandro tomó la decisión que sus asesores habrían desaconsejado. Iría él mismo. No porque fuera necesario. Tenía gente para eso. Tenía protocolos, tenía seguridad. Tenía todo un sistema diseñado exactamente para situaciones como esta. Pero algo en él, algo que no supo nombrar en ese momento, necesitaba ver con sus propios ojos a dónde iba esa mujer cuando salía del hotel. Necesitaba entenderlo. No solo saberlo. Esa diferencia tan pequeña en apariencia sería la que lo cambiara todo. Lucía Paredes salió por la puerta de servicio a las 8:16 de la noche. Alejandro la vio desde su automóvil, estacionado a distancia suficiente para no ser notado. Apareció con el uniforme todavía puesto, cargando una bolsa de tela contra el costado con el gesto de quien carga algo pesado, pero ha aprendido a no demostrarlo. Caminó directo a la parada de autobús sin mirar hacia los lados, sin el ritmo cansado de quien termina un turno y ya no piensa en nada. Caminaba como alguien que tiene a dónde llegar, como alguien que tiene una prisa real y silenciosa. El autobús llegó. Alejandro siguió desde el auto. La ciudad fue cambiando afuera de la ventanilla de una manera que Alejandro conocía en teoría, pero nunca había experimentado de cerca. Los barrios elegantes cedieron paso a los funcionales a los humildes, y los humildes a algo que ya no tenía nombre amable. Calles sin asfalto, postes sin luz, casas construidas con lo que había disponible en el momento en que se necesitaban,
sin más plan que sobrevivir al siguiente mes. Lucía bajó en una parada sin señalización y desapareció por un callejón angosto. Alejandro estacionó el auto y la siguió a pie. Caminó por esas calles que sus zapatos nunca habían pisado, sintiendo algo que no era miedo pero se le parecía. Algo que era más bien la incomodidad física de estar en un lugar que le recordaba que el mundo era mucho más grande y mucho más duro de lo que su vida cotidiana le permitía ver. La casa estaba al fondo de una calle que no terminaba de decidir si era calle o baldío. Era pequeña, de bloque sin revocar, con el techo de lámina sostenido en una esquina por un poste de madera. La puerta era de metal con una cerradura nueva que desentonaba con todo lo demás, como si fuera lo único que Lucía había podido comprar nuevo en mucho tiempo. Una sola ventana con luz adentro. Lucía sacó la llave, abrió, entró. Y Alejandro, actuando con un instinto que no habría sabido justificar ante nadie, se acercó hasta quedar junto a esa ventana. «Ya llegué, mamá». La voz de Lucía desde adentro era completamente distinta a la que usaba en el hotel. Más suave, más real. Era la voz de alguien que llega a un lugar donde no tiene que fingir nada. La respuesta tardó unos segundos. Era una voz débil, con ese temblor que no es miedo sino el cansancio acumulado de un cuerpo que ya no responde como antes. «Mi niña, ¿comiste algo?» «Comí en el trabajo. No te preocupes». «Mentira», dijo la voz mayor, con una ternura que atravesaba las paredes. «Siempre dices lo mismo y siempre llegas con hambre. Te conozco desde que naciste, Lucía». Alejandro se asomó por la rendija entre el marco y el plástico que cubría la ventana. Y lo que vio le costó procesar. En una cama pequeña arrimada contra la pared del fondo, había una mujer mayor, pelo blanco, manos sobre la cobija con esa quietud de quien ha aprendido a moverse lo menos posible porque cada movimiento cuesta. Los ojos, sin embargo, estaban vivos. Oscuros y alertas, con esa inteligencia intacta que a veces permanece cuando el cuerpo ya no acompaña. Lucía estaba arrodillada junto a la cama, tomándole las manos. Le revisaba los brazos con una delicadeza practicada, metódica, como quien ha aprendido a ser enfermera sin que nadie se lo haya enseñado. Le acomodó la almohada, le tocó la frente, y entonces abrió la bolsa. No era dinero. No era nada que pudiera vender. Sacó un frasco de crema hidratante del minibar de alguna de las suites, un jabón de manos de los que el hotel ponía en los baños premium, 2 toallas pequeñas, y al fondo, con cuidado casi reverencial, un frasco de solución antiséptica del almacén del piso 22. Los acomodó sobre la mesita de noche. Tomó el antiséptico, vertió un poco en un algodón, y empezó a limpiar con suavidad una herida pequeña en el brazo de su madre, en el lugar donde había una vía de acceso venoso mal curada. Doña Rosa cerró los ojos. No de dolor, de alivio. «Así», murmuró, «tus manos siempre saben». Alejandro sintió que algo dentro de él se rompía sin hacer ruido. No estaba robando para vender, estaba robando para curar. Fue entonces cuando entró Tomás por una puerta interior, con una olla pequeña en las manos y una expresión demasiado seria para sus 16 años. Alto, delgado, con los mismos ojos oscuros de su madre y esa manera de moverse de quien ha aprendido a ocupar poco espacio para no molestar. «Ya está la sopa, mamá». «Gracias, mijo». «¿Hiciste la tarea?» «Casi». «Casi no es sí». «Casi es casi», respondió él con media sonrisa, que duró exactamente un segundo antes de volverse seria de nuevo. «¿Cómo está la abuela?» «Igual», dijo Lucía, y en esa palabra de 4 letras había un peso que ningún adolescente debería tener que cargar, y que Tomás cargó sin pestañear, como quien ya sabe lo que significa, y ha decidido de todas formas seguir de pie. Se acercó a la cama y le dio a su abuela un beso en la frente. «Buenas noches, abuela». Doña Rosa le tomó la mano. Se la apretó con esa fuerza que queda cuando ya no queda mucha más. «Cuida a tu mamá», le dijo en voz muy baja. «Ella no se cuida sola». Tomás miró a Lucía. Lucía miró hacia otro lado. Alejandro se apartó de la ventana. Caminó de regreso al auto con las manos en los bolsillos y la cabeza baja, como alguien que acaba de recibir un golpe que no vio venir. Se sentó al volante, apoyó los brazos sobre él y se quedó así, en silencio, con la ciudad afuera haciendo su ruido de siempre, completamente ajeno al hecho de que adentro de ese automóvil,
Un hombre de 32 años estaba desmoronando algo que había tardado toda una vida en construir. Toda la semana había armado en su cabeza la imagen de una empleada deshonesta, una mujer que aprovechaba su posición, que abusaba de la confianza que se le había dado. Había construido esa imagen con datos, con patrones, con la lógica fría de un empresario que sabe leer números, y la imagen era técnicamente correcta. Lucía sí tomaba cosas del hotel, pero la conclusión era completamente, devastadoramente equivocada. Pensó en su padre, en don Aurelio Vidal. En ese hombre que había construido el grupo Vidal desde cero y que pocas veces hablaba de las personas que habían estado cerca mientras lo hacía. Pensó en cuántas historias como esta habían ocurrido en las sombras de ese imperio mientras él crecía sin verlas. Y por primera vez en su vida, esa ignorancia no le pareció neutral, le pareció imperdonable. Esa noche no durmió. Se quedó en su apartamento frente al ventanal, sin encender ninguna luz, dejando que la oscuridad fuera cómplice del silencio que necesitaba. Pensaba en doña Rosa, y en esas manos quietas sobre la cobija. Pensaba en Tomás, y en esa sopa, y en esa expresión que no debería tener 16 años. Pensaba en Lucía arrodillada junto a la cama con una delicadeza que ningún manual le había enseñado. Y pensaba, sobre todo, en algo que doña Rosa había dicho y que no podía sacarse de la cabeza. Cuida a tu mamá. Ella no se cuida sola. ¿Cuánto tiempo llevaba Lucía sin cuidarse a sí misma? ¿Cuánto tiempo llevaba cargando todo eso sin que nadie en su entorno laboral se preguntara siquiera cómo estaba? 2 años. Lucía llevaba casi 2 años trabajando en su hotel y él no sabía ni el nombre de su madre. A la mañana siguiente, Alejandro llegó antes de que empezara el primer turno. Esperó con la puerta entornada hasta que escuchó el sonido del carrito de Lucía, avanzando por el pasillo del piso 22. Se levantó. Caminó hasta la puerta. Lucía estaba de espaldas, preparando el turno con esa eficiencia silenciosa que él había ignorado durante 2 años. Movimientos exactos, sin pausa. La disciplina de alguien que no puede desperdiciar ni un minuto porque cada minuto fuera del hotel le hace falta en otro lugar. Lucía, llamó. Ella se giró. Sus ojos eran oscuros y tranquilos, con esa serenidad de las personas que han aprendido a no anticipar nada bueno cuando un superior las llama por su nombre. Buenos días, don Alejandro. Él dudó exactamente un segundo, y dijo lo que no había planeado decir, lo que salió antes de que cualquier cálculo pudiera detenerlo. Necesito que vengas a mi oficina. Tenemos que hablar de algo importante. Los ojos de Lucía no cambiaron de expresión, pero sus manos, apoyadas sobre el carrito, se tensaron apenas. Solo un instante. Solo lo suficiente para que alguien que estuviera mirando de verdad pudiera notarlo. Y Alejandro, por primera vez en 2 años, estaba mirando de verdad. Lo que vio en esas manos no era culpa. Era el miedo silencioso de una mujer que ha construido todo sobre un hilo muy delgado y que sabe, con esa sabiduría que solo da el sufrimiento, que los hilos delgados se cortan sin aviso y que cuando se cortan, no hay red abajo. Hay conversaciones que uno ensaya mentalmente antes de tenerlas. Alejandro había ensayado esta. Mientras esperaba en su oficina con la puerta entornada, mientras escuchaba los pasos de Lucía aproximarse por el pasillo, había construido en su cabeza una versión ordenada de lo que iba a decir. Directa, profesional, sin espacio para la emoción. Le diría que sabía lo que había estado haciendo. Le daría la oportunidad de explicarse. Escucharía. Decidiría. Así funcionaban las cosas en el mundo de Alejandro Vidal, con estructura, con control, con la distancia necesaria para que las decisiones no se contaminaran con sentimientos que no venían al caso. Pero Lucía Paredes entró a esa oficina, y algo en el ensayo se rompió antes de que empezara. No fue su expresión, no fue ningún gesto dramático, ni ninguna señal evidente de lo que cargaba. Fue precisamente lo contrario. Lucía entró con una calma que no era indiferencia, sino armadura, con esa postura recta de las personas que han aprendido que mostrar miedo solo les da más poder a quienes ya tienen demasiado. Se sentó en la silla frente al escritorio, cruzó las manos sobre el regazo, y lo miró directamente a los ojos. Y Alejandro, que había pasado la noche construyendo argumentos, de repente no supo por dónde empezar. «Lucía», dijo finalmente, «gracias por venir.
Ella asintió una vez, no respondió nada más. No llenó el silencio con palabras innecesarias. Solo esperó, con esa quietud que a Alejandro le resultó más difícil de manejar que cualquier confrontación directa. «Necesito preguntarte algo», continuó él, y su voz sonó más cuidadosa de lo que había planeado, como si algo en él ya no quisiera hacerle daño a esa mujer, aunque todavía no supiera bien por qué. «Sobre las bolsas que has estado sacando del hotel». El silencio que siguió duró apenas 3 segundos, pero en esos 3 segundos Alejandro vio algo cruzar por los ojos de Lucía. No pánico, no negación. Algo mucho más complejo y mucho más devastador que cualquiera de esas dos cosas. Era rendición. La rendición silenciosa de alguien que lleva mucho tiempo esperando que llegue el momento en que todo se derrumba, y que cuando finalmente llega, ya no tiene fuerzas para fingir sorpresa. «Sé a qué se refiere», dijo Lucía. Su voz no tembló. Era plana y clara como una superficie de agua quieta. «Sé exactamente a qué se refiere, don Alejandro». Él esperó. Ella respiró una vez. Y habló. «Mi madre se llama Rosa Paredes. Tiene 71 años y lleva más de 2 sin poder caminar bien ni valerse por sí misma. Tiene una enfermedad que le fue apagando la movilidad despacio. Primero las piernas, luego los brazos, y los médicos dicen que seguirá avanzando. No hay cura. Solo hay manejo, y el manejo cuesta dinero que yo no tengo. Vivo con mi hijo Tomás en una casa que apenas es una casa, y entre el alquiler, la comida, los medicamentos de mi mamá y los gastos de Tomás en la escuela, mi sueldo no alcanza. No alcanza aunque trabaje 12 horas. No alcanza aunque no me compre nada para mí desde hace más de un año. No alcanza, don Alejandro. Y cuando algo no alcanza y uno tiene a su madre con una herida infectada en el brazo porque no puede pagar el antiséptico de la farmacia, uno hace lo que puede con lo que tiene cerca». Hizo una pausa. Se miró las manos por un momento, como si buscara algo en ellas. «No lo hice para vender nada. No lo hice por ambición ni por costumbre. Lo hice porque era lo único que tenía disponible para no dejar que mi mamá se complicara más. Y sé que eso no lo justifica legalmente. Sé que lo que hice está mal. Pero si tuviera que volver a ese momento, con mi mamá con fiebre y sin nada en casa para limpiarle la herida, lo volvería a hacer». Levantó la vista. Lo miró directamente otra vez. «Si me va a despedir, lo entiendo. Solo le pido que me dé hasta el fin de mes para buscar otro trabajo antes de que se haga efectivo. Por mi hijo». Alejandro no respondió de inmediato. Estaba procesando algo que iba más allá de las palabras que acababa de escuchar. Estaba procesando la manera en que Lucía las había dicho, sin súplica, sin dramatismo, con la dignidad intacta de alguien que ha tomado decisiones difíciles y está dispuesta a hacerse responsable de ellas aunque le cuesten todo. «¿Cuántos años lleva tu mamá enferma?», preguntó, y su voz sonó diferente incluso para él mismo. Menos jefe, más humano. Lucía parpadeó. Claramente no era la pregunta que esperaba. «Casi 3 años», respondió después de un momento. Empezó con los pies. Decíamos que era el cansancio, que ya se le pasaría. Pero no se le pasó. Fue avanzando despacio, y cuando los médicos pusieron nombre a lo que tenía, ya había perdido bastante movilidad. Ahora pasa la mayor parte del tiempo en cama. Puede sentarse con ayuda, puede mover los brazos un poco, pero caminar ya no puede. Probablemente no vuelva a poder. ¿Quién la cuida cuando tú estás en el trabajo? Tomás, mi hijo, tiene 16 años y sabe lo que tiene que hacer si ella necesita algo urgente. Le dejé el número del médico del centro de salud del barrio y el de una vecina que a veces se asoma. Pero básicamente es él, un adolescente de 16 años cuidando a una anciana enferma mientras su madre trabaja 12 horas. Alejandro lo dejó asentarse en silencio. ¿Y el médico? ¿Tiene seguimiento médico regular? Lucía dudó apenas un segundo. El tipo de duda que delata que la respuesta es incómoda. Teníamos citas en el hospital público cada mes. Pero las últimas 2 las cancelé porque el transporte costaba más de lo que podía gastar ese día y necesitaba ese dinero para los medicamentos. El doctor Salinas, que es quien la atiende, me dijo que debería venir aunque sea cada 6 semanas, que el seguimiento es importante para ajustar las dosis, pero entre saber lo que debería hacer y poder hacerlo, hay una distancia que a veces no se puede cruzar. Alejandro se levantó despacio. Caminó hasta la ventana y se quedó mirando hacia afuera con las manos en los bolsillos.
de espaldas a Lucía. No porque estuviera evadiendo la conversación, sino porque necesitaba un segundo en que ella no pudiera ver su cara, porque su cara en ese momento no era la cara de un empresario gestionando un problema de recursos humanos. Era la cara de un hombre al que le estaban mostrando algo que había existido siempre muy cerca de él, y que él había preferido no ver. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí, Lucía? Casi 2 años, señor. ¿Y antes de aquí? Trabajé en otros hoteles, siempre en limpieza. Antes de eso, cuando mi mamá todavía podía moverse, ella también trabajaba. Trabajaba en casas de familia. Llevaba muchos años en ese trabajo. Alejandro se giró lentamente. En casas de familia, dijo. No fue una pregunta. Fue algo entre una afirmación y el principio de algo más grande que todavía no sabía cómo nombrar. Sí, respondió Lucía, y algo en su tono cambió de una manera casi imperceptible. Un leve cuidado nuevo en las palabras, como quien camina sobre un terreno que conoce pero sabe que puede ceder. ¿En qué zona de la ciudad? Lucía lo miró un momento antes de responder. En varias. Pero la mayor parte de su vida trabajó en Lomas del Pedregal. Alejandro conocía esa zona muy bien. Era el barrio donde había crecido. ¿En qué casas?, preguntó, y su voz salió más quieta de lo que pretendía. Lucía respiró. Y en ese momento, en esa respiración, Alejandro tuvo la certeza física, antes de que llegaran las palabras, de que lo que estaba a punto de escuchar iba a cambiar algo que no podría cambiarse de vuelta. La mayor parte del tiempo, dijo Lucía con una calma que costaba demasiado, trabajó en una sola casa, casi 20 años. Llegó cuando yo era pequeña y siguió hasta que su enfermedad ya no le permitió continuar. Era la empleada de confianza de la familia. Conocía cada rincón de esa casa. Conocía a los niños, los vio crecer. Una pausa. Era la casa de su padre, don Alejandro. Mi madre trabajó para don Aurelio Vidal durante casi 20 años. El silencio que cayó sobre esa oficina fue distinto a todos los silencios anteriores. Alejandro no se movió. No dijo nada. Se quedó de pie junto a la ventana procesando una información que reorganizaba de golpe todos los elementos que creía tener claros. Doña Rosa Paredes. Una mujer a quien él nunca había puesto cara, cuyo nombre nunca había escuchado pronunciar en su casa de infancia con ningún peso especial. Había pasado casi 2 décadas en esa casa. Había conocido a su familia. Lo había conocido a él, probablemente cuando era niño, y no tenía manera de entender lo que significaba que alguien pasara 20 años de su vida cuidando la casa de otro. ¿Yo la conocí?, preguntó en voz baja. Lucía asintió. Usted era pequeño cuando ella empezó. Me imagino que no la recuerda. Los niños no suelen recordar a las empleadas de las casas donde crecen. No porque sean malos niños, sino porque nadie les enseña a mirar. No había acusación en esas palabras. Eran solo una observación. Una observación que entró en Alejandro como una aguja fina y se quedó ahí. ¿Por qué dejó de trabajar para mi padre?, preguntó. ¿Fue por la enfermedad? Lucía lo miró durante un momento que duró un poco más de lo necesario. Eso, dijo finalmente, es algo que preferiría que le preguntara a su padre directamente. Y en esa respuesta, en esa negativa amable y firme de elaborar más, Alejandro escuchó algo que le erizó la piel. No era evasión por miedo. Era la contención deliberada de alguien que conoce una verdad lo suficientemente pesada como para elegir con cuidado cuándo y cómo soltarla. Había algo más en esa historia, algo que Lucía sabía y que por ahora no iba a decir. Se quedaron en silencio los dos durante unos segundos. Afuera de la oficina, el hotel seguía funcionando con su ritmo de siempre. Carritos en los pasillos, ascensores, voces lejanas. El mundo normal de un martes cualquiera que no tenía idea de lo que estaba pasando adentro de esa habitación. Lucía, dijo Alejandro finalmente. No vas a ser despedida. Ella no mostró alivio inmediato. Solo lo miró con esa expresión que ya empezaba a reconocer, la de alguien que ha aprendido que las buenas noticias casi siempre vienen con algo pegado atrás. El sueldo que tienes ahora no es suficiente para lo que estás cargando. A partir de este mes va a cambiar. Y los gastos médicos de tu madre van a estar cubiertos por la empresa mientras sigas trabajando aquí. Lucía abrió la boca. La cerró. Don Alejandro, yo no vine aquí a pedir... Lo sé, la interrumpió él. No estás pidiendo, te lo estoy ofreciendo. Y hay una diferencia importante entre las dos cosas.
Ella lo miró durante un momento largo, y por primera vez desde que había entrado a esa oficina, algo en su cara cambió. No fue una sonrisa. Fue algo más pequeño y más difícil de sostener que una sonrisa. Fue el gesto brevísimo de alguien que ha cargado sola tanto tiempo, que recibir ayuda le resulta casi más difícil que seguir cargando. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. ¿Por qué hace esto? Alejandro tardó en responder. Podría haber dicho algo corporativo. Algo sobre responsabilidad empresarial o sobre políticas de bienestar del empleado. Tenía ese vocabulario disponible y habría sido más fácil usarlo. Pero dijo la verdad, porque anoche vi cómo limpiabas la herida de tu madre con lo poco que tenías, y porque me di cuenta de que llevas 2 años trabajando para mí, y yo no sabía ni su nombre. Lucía no respondió. Bajó la vista un momento hacia sus manos, esas manos que Alejandro había visto tensarse sobre el carrito esa mañana, y que ahora estaban quietas sobre su regazo con una quietud distinta, menos defensiva. Apenas, más descansada. Hay algo que necesito que sepas, dijo Lucía sin levantar la vista todavía. Algo sobre mi madre, y sobre esta empresa que tarde o temprano va a salir a la luz de todas formas. Y prefiero que lo sepas por mí, antes de que lo descubras de otra manera. Alejandro se sentó despacio en el borde del escritorio. Te escucho. Lucía levantó la vista. Y en sus ojos había algo que no había estado antes. No era miedo, no era rendición. Era la determinación tranquila de alguien que finalmente ha decidido que llegó el momento de decir la verdad, aunque cueste, aunque cambie todo, aunque no haya manera de saber todavía si lo que viene después va a ser mejor o peor que lo que había antes. Mi madre no dejó de trabajar para su padre solo por la enfermedad, dijo. La dejaron ir, y la manera en que lo hicieron después de casi 20 años es algo que usted necesita saber, porque tiene que ver con quién es su padre, y con quién ha sido usted sin saberlo. Afuera, el hotel seguía su ritmo de martes cualquiera. Adentro, algo estaba a punto de romperse para siempre. Hay preguntas que uno evita hacerle a su padre, no porque no quiera saber la respuesta, sino porque en algún lugar muy adentro ya sospecha que la respuesta va a obligarlo a ver a ese hombre de una manera diferente, y ver a tu padre de una manera diferente es uno de esos dolores para los que nadie te prepara, porque el mundo asume que los padres son lo que parecen ser, y muy poca gente habla de lo que pasa cuando descubres que no lo son. Alejandro Vidal tenía 32 años, y nunca le había hecho a don Aurelio una pregunta que su padre no quisiera responder. Eso estaba a punto de cambiar. Después de que Lucía salió de la oficina, Alejandro se quedó inmóvil durante varios minutos.